Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Este es nuestro último encuentro del tramo 423, Cuentos en manos de las chicas y los chicos, leer y conversar sobre lo leído, leer con autonomía y evaluar lo aprendido. Mi nombre es Silvia Lovelo, nos acompañan en esta ocasión Sandra Estorino, Alejandra Payone, Flavia Godnik, Laura Marafiotti y Camila Silio, que aunque no sale en cámara, está colaborando con la proyección del PowerPoint que proyectamos siempre. Como siempre, les mando unos calurosos saludos de nuestro ministro de Educación, Jaime Persic, de la secretaria Silvina Vitz, del subsecretario Mauro Di María y de la directora nacional de Educación Primaria, Cintia Cooperman. Bueno, hoy hemos llegado al final de este tramo. Como ustedes saben y se los veníamos anunciando, al final del tramo se va a habilitar para quienes estén inscriptos el acceso a la evaluación, ¿sí? Que si ustedes aprueban, se va a descargar automáticamente un certificado que pueden presentar en su jurisdicción. Bueno, en las dos jornadas anteriores, nosotros hemos estado trabajando con esta colección, con la colección Historias por Leer, la hemos presentado, hemos estado trabajando con situaciones tanto de lectura a través del docente y de la apertura y planificación de un espacio de intercambio luego de la lectura, como de aquellas situaciones que podemos planificar y que están en las orientaciones docentes para que los chicos y las chicas lean por sí mismos con creciente autonomía. Hemos dado ejemplos, tanto en el primero como en el segundo encuentro. En el primer encuentro nos hemos centrado en el primer ciclo y trabajamos con dos cuentos, con Carnaval en el Zoo y con Bicho Raro. Y la semana pasada, en el segundo encuentro, nos centramos en el segundo ciclo y estuvimos ejemplificando las situaciones de lectura por sí mismos con el cuento de Olga Drennen, Está ahí todavía. Hoy, en este último encuentro, vamos a centrarnos en el tema de la evaluación de la lectura y vamos a trabajar con algunas cuestiones más generales, así como también qué aspectos nosotros podemos evaluar, tanto en las situaciones de lectura y en los espacios de intercambio, las situaciones que se producen luego de la lectura, en las situaciones de lectura de los alumnos y las alumnas por sí mismos, y vamos a ver algunos ejemplos de algunos instrumentos, ¿sí? Eso es como, bueno, muy apretadita síntesis de lo que va a ser la jornada de hoy. Bueno, ahora ya vamos a empezar a desarrollar los contenidos y le paso la palabra a mi compañera Laura Marafiotti. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como les adelantaba Silvia, el foco de hoy, nuestro foco de trabajo va a ser la evaluación de la lectura literaria en la escuela primaria. Y para ello vamos a recuperar dos de los cuentos que abordamos en las jornadas anteriores de este tramo y que están llegando a las y los estudiantes de nivel primario de todo el país. Para primer ciclo recuperaremos Bicho Raro de Graciela Montes y para el segundo ciclo haremos referencia a algunas situaciones en torno a Está allí todavía de Olga Drennen. Además, queremos compartir con ustedes que tomaremos como marco de referencia para esta jornada ideas desarrolladas por diversas referentes del área, entre ellas Delia Lerner, Ana María Kaufman, Mirta Castedo y Mirta Torres. En esta jornada, entonces, nos proponemos compartir algunas conceptualizaciones acerca de la evaluación en el área y específicamente en relación a la lectura, y analizar algunos criterios para evaluar los avances de niñas y niños como lectores en el marco de la formación literaria. Para comenzar, nos parece necesario señalar que entendemos la evaluación como un aspecto constitutivo de la enseñanza, es decir, un proceso de análisis de las relaciones entre las condiciones de enseñanza y los aprendizajes progresivamente concretados por las y los estudiantes. En este sentido, resulta importante conocer en qué medida las propuestas de enseñanza de lectura y escritura desarrolladas en el aula
permiten a las y los alumnos aprender, saber qué han aprendido y cómo van avanzando como lectores y escritores. Por lo tanto, algunas ideas centrales que sostienen lo dicho son que evaluamos los aprendizajes de los contenidos enseñados y que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos distintos. El aprendizaje no necesariamente es un reflejo de la enseñanza. Por eso, no podemos dar por hecho que un contenido enseñado fue efectivamente aprendido. Entonces, la evaluación no supone controlar los aprendizajes, sino que está al servicio de relevar información para reorientar la enseñanza. En este sentido, la evaluación cumple una función reguladora de la enseñanza, porque permite ajustar tanto las propuestas de trabajo como las intervenciones docentes, y del aprendizaje, porque favorece la toma de conciencia de las y los estudiantes acerca de sus propios avances. La evaluación permite comparar el estado actual de aprendizaje con un estado anterior que esté registrado. Por eso, hablamos de concebirla en términos de progresos más que en términos de logros predeterminados para todos los alumnos y las alumnas. Además, la evaluación permite valorar los avances en los saberes de las chicas y los chicos y el modo en que han podido responder a partir de las situaciones didácticas propuestas. Para esto, será necesario considerar los puntos de partida de las y los estudiantes y, al mismo tiempo, analizar las condiciones de enseñanza que se plantean, los propósitos didácticos y las intervenciones docentes, para decidir cuáles son los indicadores que revelan el progreso de los alumnos. Entonces, volviendo al foco del encuentro de hoy, ¿de qué manera evaluamos la lectura literaria en el aula? ¿Cómo identificamos avances en las diferentes situaciones de lectura e intercambio? En las jornadas anteriores presentamos propuestas para conversar luego la lectura de algunos cuentos de la colección. También propuestas de lectura para que las alumnas y los alumnos volvieran por sí mismos a leer los textos leídos con diversos propósitos. Vamos ahora entonces a presentarles opciones posibles para relevar los aprendizajes en el marco de estas situaciones didácticas. Le paso entonces la palabra a mi compañera Ale Paione. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo entonces al desarrollo de esta última jornada del tramo. Como les dijo Laura, vamos a comenzar con poniendo la mirada en los intercambios entre lectores y sobre todo cómo apreciar avances de los chicos en estas situaciones. Para nosotras, la conversación literaria posterior a la lectura es una de las situaciones fundamentales para la formación de lectoras y lectores. Nosotros habíamos ya comentado en otras instancias que estos espacios de intercambio, estas conversaciones, son instancias muy propicias para profundizar la interpretación. Son espacios donde los chicos van construyendo un sentido colectivo en torno a lo leído. Pueden reparar en formas de decir, en expresiones, en recursos propios del lenguaje escrito. Además también son espacios muy valorados en el marco de la formación de lectores porque conversar con otros en torno a lo leído da lugar a múltiples relecturas con distintos propósitos. Los lectores no releemos por releer, revisitamos el texto completo, partes de él, para corroborar o precisar, ajustar una interpretación, para establecer relaciones con otras lecturas leídas o escuchadas, también para descubrir nuevos sentidos, para intercambiar sobre cómo está organizada la historia, sus tramas narrativas, y por qué no, y tan relevante como otros aspectos, para detenernos en la belleza de alguna expresión, de algún recurso presentado por los autores y las autoras. Es lo que Teresa Colomer nos dice, detenernos en el espesor de las palabras. Ahora bien, ¿cómo evaluamos, cómo valoramos los avances de las chicas y los chicos como lectores en el marco de estas conversaciones literarias? Sabemos que los intercambios, las conversaciones en torno a las historias leídas son espacios muy ricos, son espacios muy productivos, pero transcurren, son efímeros
y a veces son muy difíciles de registrar para nosotros y nosotras las docentes, que estamos gestionando la clase. A no ser que, bueno, tenemos la oportunidad de grabarlo o, bueno, de anotar algunas ideas que fueron objeto de discusión en esa conversación. Cuando las chicas y los chicos no han tenido muchas oportunidades de participar de manera sostenida en estos espacios de conversación, es posible que estas instancias sean muy breves, no duran mucho tiempo, que no haya contribuciones e intervenciones de los chicos profundas, les cuesta seguir el hilo de la conversación. Sin embargo, a medida que los docentes abrimos estos espacios con frecuencia, los podemos sostener en el tiempo, podemos plantear intervenciones cada vez más profundas, que podemos interpelar a los chicos desde muy chiquitos, y podemos sostenerlas en el tiempo, es esperable que puedan avanzar en sus conocimientos sobre la lectura. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta entonces que cómo nos damos cuenta de estos avances en el marco de estas conversaciones? Bueno, primero y principal, partir de esta condición, que si las y los estudiantes han tenido múltiples y sostenidas en el tiempo oportunidades de participar en estas instancias de intercambio en torno a lo leído, bueno, entonces sí es esperable que puedan aparecer algunos de estos indicadores que les vamos a compartir. Por un lado, que puedan seguir la lectura del docente por lapsos cada vez más prolongados. Los que hemos pasado por esta situación, al principio son espacios de lectura, no sostienen la escucha, pero es cuanto más hay que leer y compartir con ellos. También es otro indicador importante es que puedan seguir la conversación de manera más atenta, más concentrada y sostenida en el tiempo. Que los chicos puedan escucharse entre ellos y seguir el hilo de la conversación. Otro indicador que para nosotros nos parece muy importante es que van expresando una interpretación sobre las obras leídas, tomando en consideración los aportes, las interpretaciones de los otros. De eso se trata la construcción colectiva de una obra que fue escuchada o leída de manera individual. Otro indicador que para nosotros es importante, quizás complejo, es aceptar que hay interpretaciones diferentes a la propia y que podemos cambiar de punto de vista, de opinión, ante la escucha de los argumentos, de los fundamentos que dan otros compañeros en torno a lo leído. Digo compleja porque a veces hasta los adultos nos cuesta a veces aceptar que hay una interpretación diferente. Y esta es una buena oportunidad para aprender en los espacios de intercambio. Otro indicador interesante es que puedan identificar las características de los personajes en torno a la obra. No solamente su apariencia física, sino también sus motivaciones, estados mentales, los pensamientos, las sensaciones que van teniendo, porque son las que desatan las acciones de las obras. Y también que puedan apreciar los diferentes ambientes ficcionales o los climas que se van creando a partir de lo leído. Otro indicador que también es muy relevante para nosotros es que puedan ir apreciando en el marco de estas conversaciones las expresiones, las formas de decir que los autores piensan específicamente para generar efectos en los lectores. Fíjense cómo está dicho, por qué nos gusta tanto, la voy a volver a leer, esto nos da risa, ¿qué tiene de humor? ¿Por qué está dicho que nos hace reír de esta manera? O al contrario, esto nos dio miedo, ¿por qué? Miren, fíjense cómo está escrito que nos causa temor. Al principio, si nosotros no intervenimos para que nos detengamos en estas expresiones, los chicos posiblemente no se detengan. Y esto es un indicador
cuando los chicos lo empiezan a apreciar de que están avanzando. Otro indicador importante, bueno, volver al texto con distintos propósitos, y reconocer al pedido de ello dónde hace falta releer, ¿no? Para nosotros la práctica la relectura es una práctica que se enseña, y en el espacio de intercambio se puede trabajar de manera profunda, porque uno puede releer con distintos propósitos, para profundizar una idea, para resaltar una expresión, para confirmar una interpretación, construir sentidos más allá del explícito. Es cuando los chicos hacen inferencias, para aclarar una duda. Entonces volvemos a leer y ellos nos piden releer, analizar la relación de un pasaje con la imagen o pasajes entre sí. No, bien. Es decir, las relecturas, cuando los chicos nos piden releer o ellos mismos releen un texto, nos damos cuenta que están avanzando muchísimo como lectores. Otro aspecto muy relevante es que puedan relacionar cada vez más lo que están leyendo con otros textos leídos, ¿no? Se trata de establecer intertextualidades que llevan a las y los lectores a salir del texto, a volver a entrar a él para construir sentidos, para marcar recorridos, porque, bueno, porque el cuento oculta o incluye otro texto que se descubre justamente en estos desvíos literarios. Nosotros esperamos que entre el primero y el segundo ciclo estas relaciones intertextuales se hagan cada vez más profundas, más ricas, porque justamente más leemos con los chicos, más intercambiados, más sabemos del discurso literario. Otro indicador importante es que vayan definiendo preferencias de estilos, de autores y autoras, de autores en particular, de géneros, subgéneros, temáticas que les van a gustar, motivos narrativos que les gustan, porque eso es una manera que vayan afinando sus criterios para seleccionar obras que van a leer. Es cuando los chicos nos dicen, señor, ¿nos lees otro como este? Bueno, eso es una construcción que se logra leyendo mucho e intercambiando mucho con los chicos. Seguramente las y los docentes que nos están siguiendo por el canal vamos apreciando, vamos valorando estas participaciones que hacen los chicos en estos intercambios a lo largo del tiempo, ya sea del ciclo lectivo, que de un grado en particular, en todo el ciclo, primero y segundo, y entre ciclos, a lo largo de la escolaridad. También, ¿por qué no? Sabemos que algunos chicos participan más activamente, son más charlatanes que otros, lo cual esto no supone que aquellos chicos que están más callados o calladas no estén metidos e involucrados en la situación. Todos sabemos, los docentes, que esos chicos que posiblemente están callados, están escuchando atentamente, están asimilando, están pensando mucho sobre ese intercambio, y después se refleja, se evidencia en las producciones escritas. Desde luego es nuestra intervención de ampliar siempre la participación, que no sea una conversación unilateral con uno o pocos chicos, sino con todos y todas. En fin, nuestro propósito de haber compartido estos indicadores es que nos invitamos y las invitamos a afinar un poco más la mirada, en analizar más críticamente estas conversaciones, no solamente del estudiante, sino del grupo como comunidad de lectores. Estos indicadores que acá les compartimos y otros que ustedes también pueden ir detectando, pueden servir como guía, como una orientación para evaluar los intercambios colectivos. La intención no es hacer un registro muy exhaustivo y simultáneo en el mismo momento que se desarrolla esta situación, sino que cada uno de nosotros y nosotras los podamos tomar en consideración y tomar, ¿por qué no?, algunas notas acerca de estas participaciones, de estas contribuciones que hacen los chicos, que nos dan indicio de que están avanzando como lectores.
Y nosotras, como el equipo de la dirección, valoramos mucho las conversaciones literarias. Nos detuvimos en este aspecto en las orientaciones para docentes que acompañan la colección Historias por Leer. Y entonces a partir de tercer grado ustedes van a ver algunas propuestas de trabajo para los chicos y las chicas para que continúen profundizando en parejas sobre algún aspecto que fue objeto de discusión en los intercambios colectivos. A modo de ejemplo les mostramos una propuesta que acompaña el cuento Está allí todavía, que hoy lo vamos a retomar también, de Olga Drennen, para chicos de quinto grado. Hay una propuesta, después que se leyó, tanto en voz alta como en lecturas por sí mismo, después de ese espacio de intercambio, proponemos una propuesta de trabajo que la hemos titulado Una aventura aterradora, y que plantea lo siguiente. Dice: luego de haber intercambiado en clase sobre lo ocurrido dentro de la casa abandonada, conversen en pareja por qué les parece que los primos, que son los personajes de esta historia, deciden ir a ese lugar aquella tarde. Y dice: anoten algunas de las ideas que intercambiaron. Como ven, después del intercambio colectivo se hace una propuesta en pareja que recupera lo que han conversado y que los invita a elaborar sus propias interpretaciones, en este caso en particular sobre las motivaciones, las intenciones que tienen los personajes en un momento particular de la historia. Como ven, la propuesta no es un cuestionario, ni supone una única respuesta. Para nosotros los docentes, este insumo, espero que colabore en eso, nos puede servir para evaluar los avances que pueden manifestar los chicos en estos espacios de intercambio que para nosotros son muy ricos para avanzar como lectores en la formación literaria. Y ahora vamos a ver cómo evaluar la lectura por sí misma, y lo dejo a cargo de mi compañera Sandra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como dijo Ale, vamos a avanzar a otra de las modalidades de la lectura, que tiene que ver cuando los chicos y las chicas leen por sí mismos. Cuando las chicas y los chicos intentan construir el sentido de un texto, despliegan una variedad de estrategias. Nosotros intentamos que ellos desplieguen, estamos enseñando a desplegar esas estrategias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, jerarquizar información, elaborar inferencias, advertir esos sentidos que no están explícitos en el texto, relacionar diferentes partes del texto, vincular ese texto con otros que ya han leído, lo que llamamos intertextualidad, y justificar sus interpretaciones volviendo al texto para argumentar. Es decir, estas veces que los chicos y las chicas vuelven a releer alguna parte que justifica aquello de lo cual están opinando. A lo largo del primer ciclo de la educación primaria, es esperable que los chicos y las chicas vayan avanzando en ese despliegue de estrategias lectoras. Pero para que esto suceda, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar algunas condiciones didácticas. ¿A qué nos hacemos referencia? A que participen cotidianamente de diversas situaciones de lectura por sí mismo, de textos conocidos y previsibles. Y un texto es conocido y previsible para un chico o una chica cuando el docente se los lee o cuando lo pueden leer, cuando participan de estos espacios de intercambio que recién les comentaba Ale, con otros lectores, en el cual pueden elaborar interpretaciones, confrontarlas, validarlas, volver sobre el cuento una y otra vez para justificar esas interpretaciones, o para mirar cómo dice el autor, con qué lenguaje eligió describir tan o cual acción. Ahora, entonces, si se despliegan algo que traía también Ale al comienzo, si estas estrategias se despliegan a lo largo de la escolaridad de manera sistemática, frecuente, es muy esperable que los chicos y las chicas vayan avanzando en esas estrategias.
De todas las estrategias que un lector pone en juego al interpretar un texto, algunas de las especialistas que Lali nombró al principio, que son Ana María Kaufman y Adriana Gallo, seleccionan algunas que consideran importantísimas desde la perspectiva de la enseñanza, que son las de localizar información explícita, descubrir relaciones entre diferentes partes del texto, elaborar inferencias y efectuar una reflexión crítica acerca de lo leído. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es mostrarles algunos ejemplos que nos van a permitir relevar algunos avances en el uso de estas estrategias. A partir de 2 de los cuentos que fuimos trabajando a lo largo de estos encuentros de historias por leer. Bicho Raro, como se los nombró, creo que Ale y Lali las dos nombraron, y Está allí todavía, o sea, uno de primer ciclo y otro de segundo ciclo, ¿sí? Porque para que veamos en qué medida evaluamos los avances de los nenes más chiquititos y de los más grandes. Para confeccionar un instrumento de evaluación de la lectura, cosa que es bastante complejo, a partir del trabajo de cada una de las historias, es necesario pensar qué tiene que haber pasado antes en el aula en relación con la lectura. ¿Sí? Nosotros, para evaluar, como dijo Ale al principio, está íntimamente relacionada con la enseñanza. Entonces, lo que nosotros vamos a pedirles en un momento de intercambio, que a partir en el chat, ustedes puedan compartir con nosotros, si es con nosotras, si espero que lo recuerden, supongamos que y si no, piensen en cualquier historia que ustedes quisieran evaluar. Nosotros lo vamos a tomar con respecto a Bicho Raro, pero bueno, es posible que algunas o algunos de ustedes no hubieran estado cuando nosotros los compartimos o no hayan tenido oportunidad de leerlo. Bueno, piensen en algún otro título, pero ¿qué tiene que haber pasado en el aula para evaluar la lectura en base a la historia de Bicho Raro o cualquier otra que ustedes quieran seleccionar? Los leemos y las leemos en el chat, mis compañeras van a ir relevando sus aportes. No nos dejen solas, como siempre decimos. Queremos leerlos y leerlas. Algunas cositas fuimos como comentando, qué cosas, Ale dijo algunas, ¿no? De qué cosas pasan antes de evaluar la lectura, ¿no? Y que, bueno, promueven estos avances de los que estamos refiriendo. Que seguramente ustedes hacen en el aula, ¿no? Seguramente. Acá hay algunos aportes, chicas. Bien. A ver, Ale. Antonella nos dice, bueno, nos saluda y nos dice, la docente tendría que haber leído al grupo el cuento y haber abierto espacios de intercambio de forma oral, ¿no? Esto es nodal. Y Daniela nos dice haber comentado sobre los personajes y acciones, por ejemplo, dice. Bueno, lo que vemos que, digo, condición sine qua non es conocer mucho el texto, ¿no? El texto, como nosotros estamos enlazando las situaciones de evaluación con lo que tiene que ver con la enseñanza, en este sentido, creo que todos acordamos que una de las cuestiones que tiene que aparecer ahí es que los chicos y las chicas conozcan mucho ese texto. Hasta los más chiquitos les diría hasta de memoria, por una manera, ¿no? Y tiene que ver con esto, participar en estas situaciones de espacio de intercambio, volver al texto las veces que sea necesario, volver al texto por sí mismos o en forma conjunta, digo, haber pasado por frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura propuestas acerca de la historia que vamos a evaluar, ¿está bien? Así, Antonella nos vuelve a aportar y dice llevarlos a localizar información explícita, como además de, bueno, haber leído y comentado. Como dijiste vos, los chicos tienen que estar familiarizados con el texto para después la lectura por sí. Bien. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros es mostrarles algunos ejemplos que pusimos en las orientaciones y que vamos a retomar
como ejemplos para poder evaluar esta lectura por sí mismo. Algo que queremos decir y recalcar es que es importante que la docente o el docente planifique ese tiempo específico para destinar el trabajo con el libro. Esto que ustedes recién traían, estas situaciones de intercambio entre lectores o momentos de situación de lectura por sí mismo, o qué van a buscar los chicos y las chicas en los textos, esto debe estar planificado. Hablábamos de ofrecer esos espacios de intercambio, y también haber transitado las primeras lecturas. Yo me voy a referir específicamente en este caso ahora a Bicho Raro, lo de primer ciclo, después mi compañera Flavia va a ocuparse del estallito de Avía, el de segundo ciclo, yo ahora me voy a orientar más hacia Bicho Raro. ¿Cuál es la propuesta para evaluar la lectura por sí mismo, tomando como referencia Bicho Raro? En las orientaciones ustedes tienen estas situaciones que vamos a analizar en forma conjunta. Dice, buscá y anotá todo lo que tuvieron que hacer para llevarse al bicho raro a la plaza. Yo se las voy a leer todas y después vamos a analizar una por una. Al poco rato comenzó a correr la noticia, por supuesto. Un bicho raro no puede pasar desapercibido en una ciudad importante. ¿Cuál era la noticia? Y la última dice, algunos chicos dicen que el bicho raro era manso. ¿Estás de acuerdo? Volví a leer la página 12 a la 16 y copia algún fragmento que te pueda servir para justificar tu opinión. Ahora bien, vamos a analizar cada una por separado. Como podemos ver en la primera pregunta, buscá y anotá todo lo que tuvieron para hacer para llevarse al bicho raro de la plaza. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los chicos es una estrategia que no va a presentar demasiadas dificultades. Es solamente, nada más ni nada menos, ¿no? Volvemos a esas condiciones que debieron haber pasado primero. Localizar información explícita en el texto. En el texto está explícitamente esa respuesta. Para resolver esta consigna, lo que es necesario es que los chicos vuelvan a leer la página 15, no estamos pidiendo que se lo acuerden, estamos pidiendo que vuelvan al texto para buscar esa información, tal como lo había dicho una de las compañeras que escribió en el chat, y decidan qué información, o sea, pero no es solo volver a leer, ahí hay que decidir qué información es la de toda esa hoja, la pertinente y que responde a la consigna, ¿está bien? No, en esa página no solo está ese parrafito, puede haber otros. Entonces, los chicos tienen ese desafío de leer lo que está allí y además, de alguna manera, diferenciar lo que sí es pertinente de lo que no lo es. La segunda consigna dice, propone entender una relación existente entre dos elementos del texto, es decir, en descubrir una correferencia. En este caso, las chicas y los chicos deben saber que la noticia se refiere a la llegada del bicho raro a la ciudad. Y la última consigna apunta a una dificultad mayor, es de las tres la más compleja, porque necesitan justificar sus interpretaciones. En este caso, tienen que volver al texto, pero ahora ya no para localizar una información específica o para dar cuenta de las correferencias, sino para justificar si creen que es manso o no. Dado que es una consigna que es más difícil, ¿no? Es necesario ofrecer varias oportunidades en las cuales los chicos y las chicas puedan reparar en esta característica del personaje. Es decir, hay varias partes del cuento donde se habla de bicho raro. Lo ideal es que puedan, por eso dice, la idea no es que vuelvan a leer tal vez de la página 12 a la 16, todas esas hojas, pero sí las partes donde se hace referencia a bicho raro. Sandra, perdón. Sí, perdón. Ay, no, perdón. Yo quería hacer una aclaración porque me parece que quedó el ejemplo que vos estás exponiendo no está en las orientaciones. Perdón. Lo que sí está en las orientaciones son otras propuestas de situaciones de lectura por sí mismos, donde los chicos tienen que llevar adelante o tienen que usar estrategias como las que se les está pidiendo aquí, ¿sí? O tienen que localizar, o tienen que realizar algún tipo de inferencia, o tienen que justificar su interpretación en el sentido que estábamos desde el principio de la clase, diciendo que estamos evaluando lo que enseñamos.
Es decir, aquí las compañeras armaron como si fueran unos ítems de evaluación posibles sobre ciertas estrategias de lectura que ya fueron trabajadas. Perdón, Quería pensé aclarar que eso había dicho porque me ese. pareció que se había entendido que No, eso estaba en las orientaciones. puede ser que yo haya dicho algo parecido. Bien vale la aclaración. No, estas están elaboradas a propósito de este encuentro, digamos, como ejemplos. Vale la aclaración. Decíamos que para resolver esta consigna era necesario volver al texto varias veces y, por ejemplo, en las orientaciones, y ahora sí, las orientaciones, ustedes tienen algunas de esas ideas en el espacio de intercambio, ¿no? De que nosotras sugerimos algunas propuestas para discutir con los chicos. Allí, por ejemplo, dice, a lo largo de la historia me pareció que Bicho Raro era tímido, tranquilo, manso. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué partes del cuento nos dan pistas sobre la personalidad del bicho? Les releo los fragmentos de la historia que mencionan aspectos de la personalidad del bicho raro para que podamos compartirlos. Como verán, esto ayuda a resolver esa consigna que allí está expuesta. A las propuestas de intercambio se suman en las orientaciones, y ahora sí en las orientaciones, otras propuestas de lectura por sí mismo en las que se propone profundizar en las características del personaje, ¿sí? Que son las que tienen allí al lado en la diapo, que dice propuesta de trabajo, tan raro que no puede ser, pero es. Y bueno, les leo algunas, estas porque son largas y no me quiero extender en el tiempo. Estas son algunas frases del cuento que nos permiten conocer un poco más a Bicho Raro, volví a leerlas. Y de alguna manera, esto lo que permite es que los chicos vuelvan a releer algunas frases que hablan de bichos sin tener que ir al libro entero. Digo, a ustedes les facilita en el trabajo del aula estas fichas que tienen las orientaciones para que los chicos allí tienen solamente la frase que hace referencia a las características del personaje. Aún luego de proponer todas estas relecturas para pensar sobre las características del bicho, sus sentimientos y las motivaciones, es probable que la propuesta de evaluación resulte desafiante. O sea, nosotros no podemos garantizar que porque todo esto haya pasado, ¿no?, los chicos y las chicas lo van a hacer. Es decir, haber conversado sobre los rasgos de la personalidad de Bicho Raro no vuelve a la consigna de lectura menos desafiante, dado que la tarea de localizar en el texto un fragmento que dé sustento en la explicación es bien distinto de los desafíos que presenta el intercambio. No le estamos quitando dificultad. De no existir estas instancias previas, seguramente esto les resultaría muchísimo más dificultoso a los chicos. Si no realizamos estas situaciones en el aula, como decíamos, sistemáticamente, seguro esto sería mucho más difícil. Ahora bien, una vez que tenemos esto, ¿cómo evaluamos el grado de pertinencia de las respuestas contemplando que son diversas? ¿No? Evaluar esto realmente es un desafío. Entonces, para tener en cuenta que las respuestas pueden presentar distintos grados de complejidad, volvemos a nuestras especialistas que nombramos hace un ratito, Kaufman y Gallo, proponen considerar 3 categorías como claves de corrección. Es decir, 3 criterios para tener en cuenta como clave de corrección. Estas van en una complejidad creciente, pues correctas, parcialmente correctas o incorrectas. Seguramente las correctas y las incorrectas son más fáciles de dilucidar, las más complejas seguramente son las parcialmente correctas. En el grupo nosotros en las diapositivas que les va a ir mostrando Cami, van a ver que tienen la consigna y algunas posibles respuestas y cómo están colocadas en los criterios, ¿no? Cuando hablamos de respuestas correctas, incluimos aquellas resoluciones que dan lugar al uso de la estrategia de lectura requerida satisfactoriamente. En los casos en que las respuestas puedan tener matices, ¿sí?, es decir, pueden dar cuenta del uso parcial de esa estrategia, está en parte bien y en parte no tanto, o tan ajustado, ahí decimos que son parcialmente correctas. Y cuando no están de acuerdo a lo esperable, obviamente son incorrectas. Las respuestas
decimos no logra desplegar la estrategia correcta. Cabe señalar que para poder dar cuenta de la lectura, las y los estudiantes deben recurrir al uso de la escritura, como algo decía en los espacios de intercambio Ale. Ahora bien, nosotros no estamos evaluando la escritura, estamos evaluando la escritura es el medio que los chicos no muestran eso que han trabajado a partir de la lectura. O sea, estamos evaluando lectura y obviamente necesitamos hacerlo a través de la escritura, ¿sí? Pero nuestro propósito es evaluar la lectura. Para evaluar escritura, más adelante o en algún otro momento, buscaremos instrumentos específicos que hablen de la evaluación de la escritura. Considerando estas categorías, ahora les vamos a presentar posibles claves de corrección para el instrumento evaluador trabajado anteriormente, el que les mostramos recién, que yo, digamos que dije que estaba en las orientaciones, o di a entender eso, que es lo que no está, eso es lo que les mostrábamos. Y ubicamos 3 categorías que contemplan respuestas con distinto nivel de complejidad. No obstante, podrían agregarles otras, esto es una propuesta, ¿no? Categorías intermedias, a la vez que encontrar otras respuestas que no coincidan exactamente con las que nosotros previmos que vamos a hacer. Así que avancemos. Con respecto a la estrategia de localizar información explícita, dice, busca y anota todo la consigna que habíamos elaborado decía, busca y anota todo lo que tuvieron que hacer para llevarse al bicho raro de la plaza. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? La respuesta podría ser, el ejemplo, lo metieron en una jaula, usaron correas rojas y cadenas de bronce, pusieron la jaula en una camioneta. Es decir, esta respuesta, para ser correcta, incluye al menos 2 de las acciones realizadas para llevarse al bicho raro. O sea, si de algunas de esas que allí hay 4, creo, sí, 2, 3, pues si ponen 2, lo consideramos correcta. La parcialmente correcta podría ser los metieron en una jaula. Selecciona una de las acciones para dar como respuesta, y la incorrecta es lo pasearon por la ciudad importante, que si bien es un dato del cuento de la historia, no es la que responde a la consigna que les estamos dando a los chicos. Por lo cual incorrecto es que la respuesta incluye información no pertinente. Avancemos hacia otra de las estrategias, que es la de descubrir las correferencias. La consigna decía, al poco rato empezó a correrse la noticia. Por supuesto, un bicho raro no puede pasar desapercibido en una ciudad importante. ¿Cuál era la noticia? La correcta, llegó un bicho raro a la ciudad importante. La respuesta indica que comprende la correspondencia. Si los niños o las niñas contestan eso, ahí vemos que realmente han comprendido cuál es la noticia. La parcialmente correcta, un bicho raro no puede pasar desapercibido en una ciudad importante. Fíjense, está en el texto, sin embargo no es exactamente, si bien es parcialmente correcto. Tiene una parte que es correcto, pero deja fuera otra parte de la historia. Y la incorrecta, se reunieron los habitantes de la ciudad importante. Es verdad, se reúnen, pero no para, de alguna manera, dar la noticia, ¿sí? No tiene que ver con esto. Y por eso decimos responde a la información errónea o copia otras partes del texto. Y avanzamos un poquito más y vamos a otra estrategia, que es la de justificar interpretaciones, que se acuerdan que habíamos dicho que era una de las más complejas, ¿sí? Dice la consigna que nosotras le habíamos propuesto. Algunos chicos dicen que el bicho raro era manso. ¿Estás de acuerdo? Volvé a leer la página 12 a la 16 y copia algún fragmento que te puede servir para justificar tu opinión. Vemos que acá tiene que ver con localizar y copiar algún fragmento. Volvemos a insistir, no vamos a evaluar cómo copia o reproduce casi de memoria el pedacito. No es eso lo que vamos a evaluar. Sí vamos a evaluar el contenido de ese textito, ¿sí? De ese fragmento. Correcto podría ser, el bicho raro era manso porque no mordía a nadie aunque lo molestaban. Todos se agolpaban para mirar al bicho raro, para tirarle, si podían, de las orejas, para peinarle a veces los bigotes. O, otro párrafo era, no era manso porque no quería meterse en la jaula. Tanto brillaba que nadie se explicaba cómo podía ser que el bicho raro no quisiese entrar en ella. Es decir, es correcta porque incluye en su respuesta algún elemento que justifique por qué bicho raro era o no era manso. Fíjense que ponemos algún elemento, no todos los elementos, ¿sí?
parcialmente correcto, pero sí, era tranquilo, o cualquier otra respuesta que muestre que no copió ningún fragmento. Lo explica a partir de su opinión sin apoyarse en el texto. ¿Y por qué es parcialmente correcto? Porque nosotros queremos que justifique a partir del texto, ¿está bien? Entonces, al no referirse de alguna forma a algún fragmento del texto, lo consideramos parcialmente correcto. Y la incorrecta es sí o no, y lo responde, si era manso o no era manso, lo responde sin dar ningún tipo de justificación, ni propia ni punida del cuento. Bien, hasta aquí trabajamos con el instrumento de evaluación de bicho raro, que es del primer ciclo, muy rápido, para darles a ustedes algunas ideas, y los criterios de corrección de estas consignas. Ahora Flavia va a seguir adelante con el ejemplo con respecto al segundo ciclo. Gracias. Bueno, gracias Sandra. Hola a todos, a todas. Espero que anden bien. Bueno, en el segundo ciclo de la escuela primaria, al igual que en primer ciclo, como recién mencionaba Sandra, para que los chicos y las chicas puedan continuar avanzando en el despliegue de estrategias lectoras, es necesario que también se sigan garantizando algunas condiciones didácticas como las que ya mencionábamos recién, ¿no? Las menciono rápidamente porque se agregan algunas cuestiones más. En primer lugar, bueno, seguir sosteniendo situaciones de lectura a través del docente y también espacios de intercambio entre lectores, entre lectoras, para que los y las estudiantes tengan la posibilidad, la oportunidad de compartir sus propias interpretaciones, de confrontarlas con interpretaciones de sus pares, de volver al cuento, volver a leerlo para releer algún fragmento que por ahí generó distintas interpretaciones, o que impactó por su belleza, para profundizar también en algunos usos del lenguaje, ¿no? También es importante que puedan seguir sosteniendo situaciones de lectura por sí mismos, en las que de manera cada vez más autónoma, ¿no? A veces en pequeños grupos, a veces en parejas, a veces individualmente, puedan volver a los textos que ya fueron leídos para profundizar en ellos, teniendo en cuenta distintos propósitos que los vayan orientando, ¿no? Por ejemplo, releer un fragmento para profundizar en la caracterización de personajes, para advertir el punto de vista del narrador, para reflexionar sobre el estilo del autor o de la autora del relato, entre otros, ¿no? Ya en la jornada anterior estuvimos trabajando bastante sobre esto. Y otra de las condiciones a tener en cuenta es, bueno, qué textos se leen, ¿no? Que la lectura de diversos textos suponga un mayor desafío debido a la complejidad narrativa que las lecturas van teniendo, ¿no? Justamente por algo que también trabajamos en la jornada 2, que es, bueno, leer géneros que no se hayan transitado, no se hayan leído en primer ciclo, autores que no hayan escrito exclusivamente para el público infantil y que implican otros desafíos al momento de enfrentarse a esos textos y de interpretarlos, entre otras condiciones que estuvimos mencionando y profundizando en la jornada 2. Para abordar la evaluación de las situaciones de lectura por sí mismos, les vamos a compartir ahora también una posible evaluación para quinto grado, pensándola a partir de el libro Está allí todavía, se los muestro, supongo que quienes estuvieron ya en la jornada anterior quizás recuerden el cuento, y también teniendo en cuenta las orientaciones, ¿no? Suponemos que si los chicos y las chicas pudieron transitar las situaciones que ofrecemos y que compartimos en las orientaciones, una prueba similar a la que les vamos a mostrar podría ser tranquilamente el instrumento de evaluación que elija un docente o una docente para evaluar la lectura de los estudiantes. En este caso también, además de haber una parte de la prueba que retoma Está allí todavía, el texto de Olga Drenen, también se va a ofrecer un texto no conocido al que los y las estudiantes se van a enfrentar por primera vez en la evaluación, ¿no? En este caso, agregar un texto no conocido lo que va a permitir es evaluar cómo los estudiantes se van poniendo en juego las distintas estrategias de lectura al enfrentarse a un texto por primera vez, a un texto nuevo.
Se trata, en este caso, después lo vamos a ver, de un texto informativo en el que predomina la trama descriptiva y que se relaciona con el cuento, ¿no? Si bien es otro tipo de texto, sí está relacionado con el género del cuento que leyeron. Si bien estos textos, ¿no? Textos informativos implican un desafío para los y para las estudiantes, resultan habituales en segundo ciclo de la escuela, especialmente cuando se leen contextos de estudio. Por lo tanto, si bien se trata de una lectura novedosa, los y las estudiantes suelen tener contacto con ellos. Antes de compartirles la evaluación, les recuerdo brevemente la historia, no sé si recordarán, está allí todavía, que es un relato de dos primos que entran a explorar una casa, una enorme casa que está abandonada, movidos por la curiosidad y por la intriga. A lo largo de todo el relato está presente la incertidumbre en torno a si los protagonistas de la historia podrán escapar de ese lugar o no, hay ruidos, ¿no? Hay distintos elementos propios del terror que van apareciendo allí, y se va generando mucha intriga, ¿no? De saber, bueno, ¿qué es eso que está allí todavía, que aparece desde el título? Esta historia de Olga Drennen contiene muchos elementos propios de los relatos de terror, y es por eso que su lectura permite reflexionar sobre los rasgos propios de este subgénero literario. Por cuestiones de tiempo, les vamos a mostrar ahora la evaluación completa, pero no vamos a profundizar en todas las consignas. Les vamos a mostrar ahora la primera parte, vamos a trabajar un poco como hicieron recién con Sandra, con las claves de corrección, y después vamos a ver la segunda parte, que se trata del otro texto que recién les comentaba. Les leo en qué consisten los puntos que aparecen en la evaluación en relación con Está allí todavía. En el punto 1 dice: volvé a leer las páginas 4 y 19 del cuento y busca fragmentos que muestren estas reacciones de los personajes. Gabriel tiene mucho miedo en la casa abandonada, y por otro lado tienen que buscar también Marcos está preocupado por lo que está ocurriendo en la casa abandonada. En el punto 2 dice: vuelvan a leer la página 16 del libro. En un momento, Marcos dice: esta casa es más aburrida que partido sin pelota. ¿Por qué lo dice? En el punto 3 se les propone releer un fragmento y subrayar en él las palabras o los fragmentos que generan un clima de terror y de suspenso, ¿no? Y se incluye ahí una cita que dice: entraron con dificultad por uno de los miradores. La puerta tenía candado, pero al parecer alguien había dejado mal cerrada una de las ventanas. Al saltar, un tornillo flojo desgarró el pantalón de Gabriel a la altura de una de las rodillas y le arañó la piel. Tuvo un escalofrío. Se le ocurrió que era como un presagio. Les proponemos profundizar ahora en los dos primeros puntos de esta parte de la evaluación. El primero de ellos, que ahí lo ven en pantalla, tiene como propósito que las y que los estudiantes vuelvan a leer 2 páginas del cuento para profundizar en las reacciones de los personajes frente al ser extraordinario. Algunas de esas reacciones aparecen explícitas en el texto, pero otras se infieren a través de lo que dicen, de sus acciones ante determinadas circunstancias y especialmente de las palabras del narrador. El desafío de la relectura está en ubicar algunos fragmentos del relato que les reflejen esto que les sucede a los personajes. Por un lado, en relación con Gabriel, en la página 19 hay 2 frases que muestran con bastante precisión el miedo que tiene este personaje, ¿no? No sé si lo llegan a ver en pantalla, pero en una de ellas dice: Gabriel se sobresaltó, y en otra dice: Gabriel se puso más pálido que un papel, ¿no? Dos pequeñas frases en relación con Gabriel que dan cuenta de cómo se siente en el momento en el que está en la casa. Mientras que en la página 4 están intercambiando algunos comentarios entre Gabriel y Marcos, y Gabriel le dice: ¿no era que estaba abandonada?, ¿no? Le pregunta a Marcos. Entonces, bueno, esa pregunta también nos permite inferir que hay algo del miedo que se está poniendo, que lo está afectando, ¿no?, a Gabriel en esa situación. Si bien
Es un desafío poder identificar, encontrar en el texto estas frases. En el caso de Gabriel aparecen bastante explícitas, por lo menos hay dos que son bastante fáciles de localizar. Advertir que Marcos también tiene miedo implica un desafío un poco mayor, ¿no? Porque hay dos frases que aparecen en estas dos páginas, una aparece en una página y la otra en la otra, pero no aparece dicho explícitamente qué es lo que él siente. Hay un diálogo entre Marcos y Gabriel, las dos páginas remiten a la misma situación, y Marcos está tratando de tranquilizar a Gabriel. Pero el narrador, luego de que Marcos dialoga con Gabriel, nos cuenta, ¿no? Dice, aclaró Marcos con un hilo de voz. Y en la otra página, en la 19, dice, dijo Marcos a duras penas, ¿no? Son dos frases que incluye el narrador luego de un diálogo que nos permiten inferir que Marcos también tiene miedo, pero no es lo que él está diciendo, ¿no? Porque Marcos, al tratar de calmar a su primo, le dice, debe ser un gato, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un desafío un poco mayor para localizar qué es lo que está sintiendo en ese momento Marcos. Les compartimos ahora, para que vean también ahí en pantalla, las claves de corrección posibles para este primer punto, ¿no? En el primer punto se podrían incluir respuestas que incluyan al menos uno de los siguientes fragmentos, pero uno para cada personaje, uno para Gabriel y uno para Marcos, ¿no? De los que recién mencionábamos, Gabriel se sobresaltó, se puso más pálido que un papel, o la pregunta no era que estaba abandonada, podrían ser ejemplos sobre eso. Mientras que de Marcos tendría que aparecer alguna de esas dos aclaraciones que hace el narrador. Serían parcialmente correctas las respuestas que se refieran a uno de los dos personajes, ¿no? O para Gabriel o para Marcos, y serían incorrectas aquellas respuestas que remiten a otras partes del texto, que no tengan nada que ver con lo que se está solicitando, o fragmentos de esas dos páginas, pero que no se vinculen con las reacciones de ninguno de los dos personajes. Para analizar el punto 2, les vamos a proponer que si quieren, utilicen el chat, les vamos a compartir ahora unas preguntas y les vamos a volver a mostrar el punto 2 y la página sobre la que se realiza la propuesta. Así ustedes también pueden pensar junto con nosotras, bueno, qué es lo que deben hacer los y las estudiantes para resolver bien este punto 2, o qué estrategias de lectura se involucran y qué es lo que se podría relevar. Les mostramos la consigna nuevamente. En el punto 2 dice, vuelvan a leer la página 16 del libro. En un momento Marcos dice, esta casa es más aburrida, que partido sin pelota. ¿Por qué lo dice? ¿No? Y después les vamos a mostrar el fragmentito, ¿no? Que aparece en el texto, en la página 16, dice, sigamos, propuso Gabriel, algo tenemos que encontrar. Eran cerca de las 7, cuando, dispuestos a no darse por vencidos, recorrieron algunos salones. Pero era inútil, todos se veían iguales. Cansados, se sentaron en el suelo. ¿Volvemos?, preguntó Marcos. Aquí no hay nada que valga la pena. Esta casa es más aburrida que partido sin pelota. Bueno, ahí si quieren dejar algún comentario en el chat en relación con las preguntas que les hicimos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer para resolver bien este punto? ¿Cuál es la estrategia de lectura que se involucra? ¿Qué les parece que se podría relevar en relación con la lectura a partir de este punto, ¿no? No sé si hay algún comentario, ¿no? Si no, voy avanzando y en todo caso me avisan si aparecen intervenciones en el chat, porque no lo estoy viendo en este momento.
Bueno, avanzo un poco yo y cualquier cosa me Acá hay interrumpe. Sí. Antonella también, que ya había participado antes, Flavia, en la otra actividad, nos dice que los estudiantes deberían releer todo el fragmento completo para poder encontrar el sentido de esa frase y poder inferir qué es lo que realmente está queriendo decir. Bien, está bueno lo que trae Antonella, ¿no? Ahora lo vamos a mirar con más detalle, pero sí es justo la frase que cierra ese fragmento y ellos vienen teniendo un diálogo, están conversando sobre algo y Marcos utiliza esa frase como cierre, que no es una frase literal, ¿no? Hay que pensar cuál es el sentido, entonces está bueno lo que trae. Bueno, avanzo un poco. En este punto 2, lo que podemos advertir es si los y las estudiantes logran reconocer justamente que Marcos dice esta frase porque sus expectativas de aquello que iba a encontrar en la casa no se cumplen, ¿no? Marcos y Gabriel entran a la casa esperando encontrarse algo en esa casa abandonada, y cuando la empiezan a recorrer, bueno, hay algo que no encuentran, ¿no? Entonces, cuando se sientan en el piso cansados, Marcos le pregunta, ¿volvemos? Y ahí es cuando responde, bueno, acá no hay nada que valga la pena. Esta casa es más aburrida que partido sin pelota, ¿no? La tarea, como vemos, no requiere gran dificultad, pero es necesario poder inferir el significado de esa frase, interpretarla, para poder vincularla con el momento que están viviendo esos personajes, ¿no? Y en este sentido, las claves de corrección, lo que van a categorizar son las respuestas, atendiendo a que en ellas se expliciten las expectativas que tenían Marcos y Gabriel, y la ausencia de algo que les llame la atención, ¿no? Porque objetos ellos están encontrando, pero lo que no encuentran es nada que realmente les llame la atención en relación con lo que esperaban. Ahora van a ver en pantalla las claves, van a ver que las respuestas correctas se consideran aquellas que aluden a que estaban esperando encontrar algo que los sorprendiera dentro de la casa, pero que no había nada que valiera la pena, ¿no? Y también podrían llegar a considerarse correctas respuestas que explican la metáfora, pero que para explicarla hacen referencia al cuento, ¿no? Después también puede haber respuestas parcialmente correctas para este punto, que solo aluden a que esperaban encontrar algo, ¿no? Podrían decir, bueno, no encontraron, estaban esperando encontrar algo, pero no mencionan que después no encontraron. Respuestas incorrectas serían aquellas que copian fragmentos del texto que no se relacionan con la consigna, o respuestas que explican la metáfora, pero que no hacen ningún tipo de referencia al cuento, ¿no? Que se quedan pegados a esa metáfora final, pero que no están teniendo en cuenta toda la situación en la que se da esa situación, ¿no? Si, por ejemplo, dijeran un partido de fútbol no tiene sentido sin pelota. Están explicando la metáfora, pero ahí lo que no están haciendo es generar ese vínculo con las expectativas que los personajes tienen antes de decir esa frase. Como les decía antes, hay un punto más en la evaluación que propone reconocer en un fragmento del texto algunos elementos que son propios del terror o del suspenso, que van generando el clima en este relato, pero no vamos a profundizar en él porque les queremos mostrar la segunda parte de la prueba que se incluye, ¿no? que incluye la lectura de un texto más, no conocido por los estudiantes, y que incluye también otras propuestas de lectura, ¿no? Cabe señalar que para completar la evaluación no necesariamente se va a tomar solamente una clase, ¿no? Porque puede ser muy extenso, entonces, bueno, podría resolverse en más de una clase. Les vamos a compartir la segunda parte de la prueba. A diferencia de las consignas que ya estuvimos analizando, que se proponían evaluar la lectura de un cuento que había sido leído, sobre el que se había conversado, sobre el que se releyeron fragmentos también, o el texto completo por parte de los chicos y de las chicas en diferentes oportunidades, en esta instancia se va a proponer la lectura de un texto no literario, informativo, que
que se vincula o que menciona algunos recursos que se utilizan en los cuentos de miedo. Sobre este texto, que supone una lectura por primera vez de parte de los estudiantes, también se van a formular algunas preguntas de distinto tipo y que tienen también distintos propósitos. Les voy a leer el texto, que no es muy largo, lo van a poder seguir en la pantalla. Uy, perdón. Espero que lo puedan llegar a ver, y si no, bueno, que me entiendan a mí mientras lo leo. Dice: lee el siguiente texto sobre el miedo. Al finalizar vas a encontrar algunas preguntas para responder. ¿Qué miedo? ¿Quién no ha sentido miedo siendo muy pequeño cuando llegaba la hora de dormir y había que apagar la luz? ¿Quién no le teme a lo desconocido, como las brujas, las apariciones que creemos fantasmas, los duendes del bosque o aquello que no podemos explicar? ¿Quién no ha sentido temor de llegar un día a casa y no encontrarla? ¿A quién no lo asustan los crímenes? Los miedos están presentes a lo largo de nuestra vida porque forman parte de ella. Algunos desaparecen a medida que vamos creciendo, pero otros se quedan para siempre. A veces encontramos el miedo a la vuelta de la esquina, en nuestros propios sueños. Otras veces está encarnado en objetos que nos asustan según la situación en la que nos encontremos. Muchas veces nos aterran las historias que nos cuentan o que leemos. ¿Qué asusta a los lectores? ¿A todos los aterrorizará lo mismo? Son muchas las opiniones acerca de lo que produce el efecto del miedo en la literatura. Hace siglos que para generar miedo se recurrió a distintas estrategias, como la presencia de castillos embrujados y fantasmas que arrastran cadenas. Los lectores de hoy, ¿sentirán temor ante las mismas escenas y personajes que los lectores de otras épocas? Los relatos de miedo de todos los tiempos han sido narrados con la finalidad de perturbar al lector, de provocarle angustia, temor y hasta terror. Para lograr ese propósito, los escritores recurren a una gran variedad de ideas y estrategias para generar un clima inquietante. Por ejemplo, el uso de vocabulario que se relaciona con el terror, como oscuridad, brumosos, gritos, espeluznante. También la elección de momentos del día en que la luz puede generar confusiones, como el atardecer. Y luego se incluyen 3 puntos, ¿no? Dentro de la prueba para que resuelvan las y los chicos. El primero dice: lee los 2 primeros párrafos y subraya todo lo que se menciona en el texto que genera miedo. En el punto 2 dice: según el texto que leíste, ¿qué ideas o estrategias para generar miedo se siguen usando en los relatos de terror de la actualidad? Y el punto 3 dice: copia un fragmento del texto que se relacione con el cuento de Olga Dren en Está allí todavía. Explica por qué te parece que el fragmento elegido se relaciona con el cuento. En este caso no vamos a profundizar en las claves de corrección, como hicimos recién con el cuento, porque si bien se trata de un texto con otras características, las claves toman estrategias de lectura similares a las que ya estuvimos analizando anteriormente. Por ejemplo, en el primer punto se trata de localizar y subrayar los elementos o las situaciones que generan miedos, datos que aparecen de manera explícita en el texto, en los 2 primeros párrafos, y para resolver el punto 2, es necesario reconocer que en los 2 últimos párrafos se mencionan ideas o estrategias para generar miedo en la literatura. En ellos hay marcas temporales para diferenciar a qué época se refieren, pero no se explicita que en el último se hace referencia a la actualidad. Como ven en pantalla, en el anteúltimo párrafo se incluye un marcador temporal que dice hace siglos, que se relaciona con las estrategias que en ese momento se están mencionando, mientras que en el último párrafo hay otra marca de tiempo, ¿no? Los lectores de hoy, que se vincula con el tiempo sobre el que se está haciendo la pregunta, ¿no? También cabe señalar que en ese párrafo se incluye la expresión de todos los tiempos, ¿no? Refiriéndose a los relatos de miedo. Esto colabora con la posibilidad de que las y que los estudiantes infieran que en ese fragmento en el que se incluyen aparecen esas ideas, ¿no?
Cami, perdón, ¿querés pasar una diapositiva más? Así se ve, ahí está, ¿no? Esto es lo que decía recién, que ahí en uno de los párrafos aparecen las dos marcas, en el primero, perdón, aparece una marca temporal, este hace siglos, que está refiriéndose a las estrategias anteriores, mientras que en el segundo es en el que se está orientando la pregunta, ¿no? Y entonces ahí tendrían que poder reparar en que los lectores de hoy y de todos los tiempos está haciendo referencia a los cuentos en la actualidad. Por último, en el último punto que había en la evaluación, seguramente advirtieron ustedes mismos que se establece un vínculo, ¿no?, entre los dos textos leídos, entre este texto informativo y el cuento de Drennen, justamente con el propósito de que puedan seleccionar algún fragmento y argumentar en qué se relaciona con ese cuento leído, ¿no? Como hay mencionados distintos recursos o distintos motivos que generan miedo, podrían tomar algunos de esos fragmentos para establecer la relación. Bien, hasta acá las propuestas de lecturas por sí mismos de segundo ciclo. Esperamos que les hayan resultado útiles las claves y las estrategias de lectura que estuvimos compartiendo. Silvia, te paso la palabra. Ay, me desmuteé. Bueno, les queremos agradecer a todas y a todos en este último encuentro, la presencia, la participación. Esperamos que se lleven algunas cuantas ideas para poder trabajar en las aulas con las y los estudiantes, que nosotros estamos aquí para eso. Como les comenté en encuentros anteriores, los invitamos no solamente a explorar el micrositio que fue presentado en la primera jornada de este tramo, sino que también a ver algunos de los tramos anteriores en los que hemos trabajado historias por leer, el tramo 361, donde también presentamos la colección y trabajamos situaciones de lectura a través del docente, de apertura de espacio de intercambio y lectura por sí mismos, con otros cuentos de la colección que no fueron los abordados en este tramo. Y también hubo dos tramos que nosotras dimos en junio y en agosto y en septiembre, que son el 385 y el 411, donde trabajamos con las situaciones de escritura propuestas en las orientaciones de historias por leer. El primer tramo, el 385, son las situaciones de escritura en los cuentos propuestos para primer ciclo, y el 411 abordamos las situaciones de escritura que se proponen para los cuentos de segundo ciclo. De esta manera, si ustedes, además de haber visto pueden llegar a ver los demás, les queda como una especie de una visión un poquito más completa de las orientaciones, aunque ya está disponible el micrositio, así que se las pueden bajar, y bueno, cada uno puede seguir explorando no solamente las del grado, donde se está desempeñando, sino que la verdad que sería bueno que algunas de estas orientaciones poder leerlas y discutirlas, ¿no?, en el colectivo docente en la escuela. Bueno, les agradecemos mucho. Este es nuestro último tramo del año, organizado por la Dirección Nacional de Educación Primaria junto con el Infot y de nuestra área. Así que bueno, esperamos verlos y verlas en otra ocasión. Bueno, muchas gracias.